Hola, ¿qué tal? En este video voy a hablar un poco de cómo hice este sensor y que se conectara al SP32. Este es básicamente el diagrama. Lo que pretendo hacer aquí es medir, censar la presión de una cisterna. Entonces cuando está llena hay más presión y cuando está vacía hay menos presión. Y y el sensor que vamos a utilizar para esto es un sensor de presión de 420 miliamperes. Ok, empecemos con el SP32. Les doy las especificaciones de este sensor, perdón, de este microprocesador. Yo utilicé este microprocesador. Cuando yo compilo el programa y lo subo al, o más bien le doy déjenme ver aquí qué dice. Bueno, cuando estoy en la nube me parece que es compilar o checar errores del programa de Arduino Cloud. Es la página web de la nube de Arduino donde puedes subir tus proyectos y ya están en la nube y funcionan en tiempo real. Esto ayuda bastante. Y esto es lo que me sale cuando revisa el programa, el Arduino. Y este programa revisa las especificaciones de qué componente estás utilizando porque este programa lo detecta y te da sus especificaciones. El chip es un SP32D 0WD versión 3, revisión versión 3.0. Bueno, aquí tiene que es Wi-Fi, que es Bluetooth, Dual Core y todas estas especificaciones. Quité la Mac y quité esta otra Mac. Cada microprocesador tiene su propia serial del Mac. Y esto es solamente del SP32. Ahora vamos con las especificaciones del sensor con el que yo utilicé. Este es el sensor que yo utilicé. Este es el nombre que cuando yo lo compré. Aquí dice que trabaja una corriente directa, perdón, un voltaje directo de 12 a 32 volts a un amperaje, bueno, y te arroja un amperaje de 4 a 20 miliamperes. Cuando no hay presión, me parece que no, cuando no hay presión te da 4 miliamperes o alrededor de amperaje bajo, y cuando ya hay mucha presión, cuando la cisterna está llena, te da un amperaje de 20 miliamperes. El cable es de 5 metros. El sensor, bueno, aquí te dice otras especificaciones, pero lo más importante es que trabaja de 2 a 32 y que te arroja una corriente de 4 a 20 miliamperes. Este sensor lo que hace es que cuando, por ejemplo aquí, esta parte del sensor, la parte baja, la parte más baja donde se arroja al tanque, a la cisterna, esto mide una presión. En otros videos de tutoriales he visto que los mismos youtubers, los mismos personas que hacen estos tutoriales, con la boca soplan o hacen una presión aquí, como si inflaran un globo, y van viendo con el multímetro cómo va siendo la variabilidad de este amperaje.
aquí están los dos cables, el rojo y el negro. Aquí se pueden ver que son los que están aquí en el diagrama, en el esquema que yo hice. No es tan complicado, o sea, lo más tardado yo creo que fue investigar y pues darle en el clavo para no hacer este proyecto tan tardado. Yo lo que necesito es solamente censar el nivel del agua y ya. Ya si yo requiero hacerle otro tipo de mejoras, o actualizaciones, ya que prenda la cisterna cuando está baja, o que si que ya cuando se llena se apague la bomba hidráulica. Eso yo no lo hice, yo nada más necesito, mis necesidades son de nada más saber si está llena o vacía la cisterna. Y les voy a explicar un poco más acerca de este diagrama. Este diagrama, como les comentaba, trabaja el sensor de presión a 12 volts. Yo compré una fuente de 12 volts y no importa en sí si es de 12 o de 32, porque puede ser de 12 o hasta 32 volts. Por ejemplo, si tienen duda acerca del amperaje que arroja esta fuente, pregúntenle a ChatGPT, que fue lo que yo hice. Cualquier duda acerca de especificaciones de que si va a aguantar o no va a aguantar la corriente o el voltaje, pregúntenle a ChatGPT o a cualquier otra inteligencia artificial, y ya no tienes que ver el datasheet y ya todo eso. Obviamente tiene que ser una inteligencia artificial buena, ¿no? Y bueno, ya si quieren ser un poco más cuidadosos, pues ya lo van y lo buscan en su datasheet del componente que están utilizando. Por ejemplo, aquí ya está. Entonces, cuando ya estos 12 volts ya están alimentando al sensor, y cuando tienes una resistencia en serie con el sensor, lo que debemos de fijarnos bien aquí es que esta parte, la de la resistencia de 150 ohms, nos tiene que dar un voltaje no más de 3 volts, que es lo que me parece. Entonces, porque las entradas por ejemplo aquí del pin D34 a tierra, a ground, no deben de pasar más de 3 volts. Si pasa más de 3 volts, o sea, no importa qué sensor, porque hay muchos sensores de este tipo. Lo más importante es que cuando tú hagas este arreglo de la resistencia y el sensor en serie, no pase más de 3 volts. O pregunta o investiga acerca de este componente que tú tienes, porque tampoco es necesario que compres el SP32 que yo tengo. Nada más fíjate bien cuál es el máximo voltaje que puede aguantar en el pin, por ejemplo, en mi caso de 34. Entonces, no es necesario que sea esta fuente, no es necesario que sea este sensor. Esta resistencia, por ejemplo, le preguntas a ChatGPT, tengo esta fuente, tengo este sensor, ¿qué resistencia me recomiendas para, por ejemplo, este SP32 que compré, o otro microchip que en un futuro salga y que tenga Wi-Fi y Bluetooth y que sea como estos, ¿no? Entonces no se casen tanto con los componentes que yo tengo. Pueden preguntar, investigar y ya hacen su propio arreglo y fijarse bien en los voltajes que puede aguantar. Yo aquí hay otra fuente que yo estoy alimentando al microchip de 5 volts DC, igual, lo mismo.
esta fuente, yo le pregunté a ChatGPT, oye, esta fuente es de 5 volts a, por ejemplo, 500 miliamperes. ¿Lo aguanta este microcontrolador, este chip SP32? Y ya me dice, no, si lo aguanta, o métele, o te va a decir, métele uno de 1 ampere porque es muy bajo. O sea, no se casan en sí con los componentes de un circuito. Ya con la inteligencia artificial ya es una gran ayuda. Ya te apoya si te dice, no, esto no te sirve, esto sí te sirve, cámbialo, compra otro. Y te va diciendo ahí todos los consejos que debes de seguir. Cualquier duda, pregúntale a ChatGPT, pregúntale por ejemplo, la inteligencia de Google, que es Gemini, o pueden preguntar también a Cloud, que es otra inteligencia artificial muy parecida a ChatGPT. La inteligencia de Facebook o de WhatsApp, no me acuerdo cómo se llama Meta AI. Entonces pregúntenle también pueden preguntarle a ella. Y ahora vamos a ver el lenguaje de programación, más bien el código que yo utilicé para programar el SP32. Ahora, este es el código. Hay muchos tutoriales para programar un SP32 con la nube de Arduino, que se llama, me parece, IoT, que es el Internet de las Cosas, Internet of Things en inglés. Es una página web que subes tu programa y ya conectas tu circuito a la nube y ya necesitas hacer tanto código como otros proyectos. Ahora sí, no es es más bien a lo que necesitas. Por ejemplo, si tú ya quieres como que mucho código y hacerlo sin utilizar una nube ya es establecida como esta que es la de Arduino, obviamente pues si tienes el conocimiento, si ya investigaste bien, ya tú lo puedes personalizar a tu medida. O sea, yo nada más necesito saber el nivel y punto. Pero hay tutoriales en donde ya necesitas, no sé, que prende relé, que ya prende la bomba, o prende un foco, prende este LED. Yo nada más necesito saber y ya. Y por eso es muy corto el código que yo tengo. Este código no lo necesitan. Es solamente como que especificaciones principales cuando haces un proyecto en Arduino en esta nube. Esto me pareció que ya había estado por default, y esto no estoy seguro si ya había estado. Aquí yo dejé un comentario. Les voy a dejar este código ahí en los en los comentarios o en la descripción del video. Y también unas sugerencias de los componentes o los nombres de los componentes, porque en sí casi todos los videos tutoriales nada más les dejan dónde comprarlo y ganas un poco de dinero, pero ya en 1 o 3 años ya no existe este componente, está carísimo. Mejor les dejo el nombre. Los recomiendo que lo compren ya sea en Amazon o en AliExpress. Los componentes electrónicos. Ok, esto me parece que ya estaba. Todo esto. Y aquí lo interesante de este código es que aquí ya estamos convirtiendo la señal analógica a digital y la estamos dividiendo entre
está entre 4095, ya la conviertes. Aquí lo que te está arrojando, lo que te va a arrojar es el voltaje que está midiendo en el pin pin D34. Entonces yo necesito saber eso, ese valor, y ya. Cuando está lleno, me parece que cuando está vacío te da un valor cercano de 0.5 o 0.3, no recuerdo. Y cuando está llena la cisterna te da un valor cercano a 1.9, es casi 2. Y esto es muy parecido al voltaje que está midiendo el de la resistencia de 150 ohms. Aquí tú le puedes poner, por ejemplo, antes de poner este microprocesador, conecta este circuito sin conectarlo al D34 y al GND y mide el voltaje que hay en esta resistencia, y te vas a fijar que te da un valor cercano cuando estás llena la cisterna, que es más o menos 2 metros. Cuando tú sumerges este sensor a la cisterna, cuando está llena te da alrededor de 2 volts. Si ya te da, por ejemplo, 3.5 volts o 4 volts, cambia la resistencia, ya sea por una más grande o más baja, o el arreglo en paralelo de resistencias, y pregúntale a ChatGPT cómo le hago para bajarle el voltaje, o pon más resistencias en serie. Por ejemplo, pone acá otra de 150 y ya va a bajar el voltaje, porque el voltaje se reparte, se divide entre las resistencias en serie. Entonces pues ya ahí puede ser otra idea si es que te da un voltaje más alto. Y pues eso es todo, porque en sí ya hay tutoriales acerca de cómo programar un ESP32 con la nube de Arduino, que es el programa o la página web que yo utilicé para conectarlo al internet. Y pues ya, vi otro tutorial, y otro tutorial no tenía el diagrama, y yo por eso se los doy. Traté de darles todo lo que sé, pero no trataré de hacerlo tan largo este tutorial, porque ya hay tutoriales que ya cubren lo que me falta de este tutorial. Recomendaciones acerca de las fuentes. Las fuentes, por ejemplo, no compres una de 12 volts y trates de sacar 5 volts para alimentar el microprocesador. Esta es una fuente independiente y esta es otra fuente independiente. No viene de una misma, que fue lo que hicieron algunos en un tutorial por ahí en YouTube, porque se les llega a sobrecalentar la fuente porque les están demandando al corriente a la fuente, y pues no funciona el circuito. Yo les recomiendo una fuente independiente a cada fuente que se necesite de este diagrama. Otro error que me pasó a mí: el sensor. No compran un sensor ultrasónico cuando van a medir la cisterna o un espacio cerrado que tiene tapa. Hay un tutorial en YouTube que sí le funcionó, pero ese depósito de agua no estaba tapado, y por eso sí le funcionó el sensor ultrasónico. Entonces pues no utilicé un sensor ultrasónico. Yo compré 2 sensores ultrasónicos y no van a servir para
propósito, porque la cisterna es cerrada, no la utilizan porque el, el sensor ultrasónico lo que manda son ondas que rebotan, pero en un sistema cerrado rebotan y rebotan y rebotan y se vuelven locas. Y te da una medición errónea. Otra cosa que me faltó mencionarles fue la variable que yo utilicé para que lo conectaran a Alexa. Aquí está la variable que yo utilicé. Es en el... aquí esta variable lo encuentran en cualquier tutorial y ahí les va diciendo qué variables para convertirlos a Alexa de la nube. Cloud Temperature Sensor. Ya que diga Cloud Temperature Sensor y ya por ejemplo aquí está el simbolito de que trabaja con Alexa. Igual para emparejar tu aplicación de Alexa con esta aplicación de la nube de Arduino, es como cualquier otro tipo de skill que emparejas con Alexa. También no se necesita mucho conocimiento porque hay muchas aplicaciones de Alexa que te enseñan cómo emparejarlos y el procedimiento es lo mismo, ya que tienes de alta la variable. Por ejemplo, aquí pues ya me está midiendo en tiempo real la medición del sensor. Aquí es en dashboards, cuando ya le das una ventana para medir la señal del sensor. Entonces pues ya esto es todo, y para una duda de cómo utilizarlo, de cómo subir, acuérdense que hay que buscar aquí en YouTube. Hay muchísimos tutoriales, ya sea en inglés o en español, de cómo cargar el programa al ESP32, de cómo emparejar Alexa con la aplicación de la nube de Arduino. Y también utilizan la inteligencia artificial. Les recomiendo ChatGPT. Por ejemplo, pregúntenle, tengo este arreglo, o sea, como no puedes subir imágenes todavía, o creo que ya sí puedes subirlas, pero yo no lo hice así, porque luego no leen bien estas inteligencias artificiales. Entonces el esquema, pásenselo a la inteligencia artificial con palabras. O sea, por ejemplo, tengo esta fuente que está en serie con y luego con este sensor y luego con esta resistencia. Y por ejemplo, pero la resistencia la estoy metiendo al D34. Este es el pin positivo. Entonces el pin positivo va al D34. El pin negativo, o sea, de la fuente, la tierra de la fuente, es al pin del SP32. Y acuérdense que si por ejemplo van a utilizar una fuente de 5 volts pero no la van a alimentar con el puerto, por ejemplo en mi caso que es un puerto USB tipo C, me parece que aquí hay otros puntos, otros pines donde puedes alimentar con 5 volts, o me parece que con 3 volts, no me acuerdo muy bien. Y creo que por aquí está o por aquí está. O sea, puede ser por puerto o puede ser por pin para alimentar. Y a lo que voy es que ya sea que alimenten por pines, que en este caso yo no lo hice porque lo hice por puerto, tienen que unir aterrizar las fuentes. Aterrizar las fuentes significa que me parece que aquí hay otro GND. Sí, creo que este pin
el segundo de la izquierda, de la derecha, perdón, aquí hay un GND. Unan las tierras de las fuentes. Si no las unen, no les va a dar. Y no van a funcionar correctamente el sistema, el circuito. O si tienen duda acerca de esto, de por qué no funciona, o pregúntale a ChatGPT, es recomendable unirlas en este proyecto, y ya les va a decir ahí ChatGPT que es. Entre más específico seas con ChatGPT, más te va a entender y más le va a dar al clavo. Eso es lo importante. Entonces, pues eso ya es todo. Ya cualquier cosa que se me haya pasado, pues se las pongo ahí en los comentarios o en la descripción, y trataré de darle lo más posible de información para que se vea más fácil para ustedes. Y esto también yo lo hago para mí, porque si ya en un futuro llego a necesitar este proyecto otra vez, ya me acuerdo rápido qué es lo que tengo que hacer.